Seguidamente me corresponde presentar a Yanela Lezama Coaguila, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente en las cátedras de Derecho Comercial Segundo, Derecho Societario y Derecho de las Obligaciones, en la misma casa de estudios, pasante en el programa de intercambio en la Universidad del Rosario de Colombia y la Universidad de Rosario Investigación de Colombia, autora de diversos artículos en materia civil y arbitral. Asistente legal del estudio Mario Casillo Freire. Nos hablará sobre la cuantificación del daño moral. Adelante, señorita Lezama. Buenas tardes con todos. En primer lugar, debo señalar que me siento honrada de participar de este congreso al lado de grandes profesionales. Como hemos podido ver, una muestra de ellos son el doctor Fernando Vidal Ramírez, el doctor Guillermo Loma Luca de Tena, entre otros. Asimismo, deseo agradecer de manera especial al doctor Mario Casillo Freire por la invitación, quien dicho sea de paso es un gran maestro, y saludo también a la organización que viene realizando un impecable trabajo. He podido observar que también participan de este evento muchos autores a quienes he leído en mi etapa universitaria, y realmente debo señalar que es emocionante, puesto que ver a los autores a quienes lees es como ver a los superhéroes a quienes crees de alguna manera, porque ellos influyen en tu forma de pensar. Ahora bien, el tema de la cuantificación del daño moral es un tema realmente complejo. ¿Cuánto vale la vida? Hace algunos años en la Universidad de San Marcos nos hicimos esta pregunta y, digamos, para que encontrar la respuesta nos remitimos a la jurisprudencia. He creído conveniente también esta tarde remitirme a la jurisprudencia de manera que me gustaría reseñar dos casos puntuales que son seguramente conocidos por todos ustedes. Voy a partir del primer caso. Es el caso Brunito. En el año 2010, Brunito, un niño de 11 años con autismo leve, paseaba con su mamá por las calles del centro de Lima. En un momento de falta de atención, Brunito se extravió. A la mañana siguiente, lamentablemente, el menor fue encontrado en la morgue de Lima, había sido arrollado por las vías del tren. En julio de 2012, la madre del menor interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la empresa del tren, a fin de que le pagaran la suma, y quiero poner especial énfasis en esto, de 53.000 soles por daño emergente y 150.000 millones de soles por daño moral. Para no extenderme, me limitaré a señalar cuáles son los resultados de las sentencias de primera, segunda y Corte Suprema. En primera instancia, la demanda se desestimó. En segunda instancia, se revocó la sentencia de primera instancia y se otorgó la suma de 8.500 soles por concepto de daño emergente y 800.000 soles por concepto de daño moral. Finalmente, este caso llegó a la Suprema, en donde se confirmó la sentencia de segunda instancia. De otro lado, también me quiero remitir a lo sucedido en el caso Utopía. Como sabemos, la madrugada del 21 de julio del 2002, en el club nocturno se ofrecía la fiesta So para celebrar una nueva fragancia del diseñador Hugo Boss. Esta fiesta contó con la presencia de un león y un tigre de Bengala, así como diversos espectáculos de fuego para poder animar o crear ambiente en la discoteca, por así decirlo. En un intento de malabarismo del barman con fuego, se desató el incendio que todos conocemos, se desató en un trágico suceso. Solo para agregar un dato curioso que encontré al investigar sobre este caso es que los ceniceros tenían una sustancia química llamada bencino. Como sabemos, el bencino es altamente inflamable, lo cual evidentemente ayudó a que el incendio tuviera mayor magnitud. Los tribunales peruanos en este caso también tuvieron que determinar cuál es el valor de la vida. Y en ese caso, las 29 personas que fallecieron recibieron el monto de 200.000 soles. Igual, hubo 49 lesionados, los cuales recibieron 30.000 soles. Con estos dos casos deseo hacer notar la arbitrariedad que existe a la hora de determinar la indemnización por el daño moral. Las diferentes sentencias del Poder Judicial tienen criterios bastante disímiles, pudiendo otorgar desde los 1.500 soles hasta los 150.000 soles. Es más, incluso dependiendo de la corte, podemos encontrar que una lesión se indemniza con un mayor monto que la pérdida de la vida.
En ese momento creo conveniente remitirme a una cita de Daniel Linares, en donde señalaba que a la arbitrariedad se le suma también la incertidumbre. Pero la imprecisión y la incertidumbre son aún mayores cuando se constata que incluso a nivel del Pleno Jurisdiccional de 1997 se ha definido el daño moral. Y en ese caso se ha definido lo siguiente, por unanimidad. Para la estimación y cuantificación del daño, debe tomarse en cuenta las cualidades personales de la víctima y del agente productor del daño. Si aún con este concepto no nos quedara claro, creo conveniente también remitirnos al Código Civil, que señala lo siguiente: el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido para la víctima o su familia. El panorama descrito comprueba lo que seguramente ya sospechábamos, y es que no existen criterios para la cuantificación o al menos parámetros, y queda al arbitrio del juez la determinación del monto para la indemnización del daño moral. Ahora bien, las denominadas cualidades personales de las que nos habla el Pleno Jurisdiccional del 97 deben evaluarse en función de las edades, de la situación económica del agente o de la víctima, de las circunstancias del accidente. Nuestras cortes no nos ofrecen respuesta a estas interrogantes. Sobre la probanza del daño, esta actividad, como podemos saber, recae sobre quien la alega. Es decir, el afectado del daño moral es quien debe probar el sufrimiento por el cual se está afligiendo y por el cual demanda este tipo de daño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo probar que se han dañado nuestras emociones, nuestra integridad psíquica? Al respecto, cierto sector de la doctrina señala que dicha exigencia debería reevaluarse o por lo menos repensarse. Dada la naturaleza inmaterial del daño moral, la doctrina ha estimado dar algunos parámetros que evidentemente siempre serán subjetivos y son los siguientes. El primero es la gravedad del hecho, el segundo es la intensidad del dolo o la culpa, el tercero son las condiciones económicas de las partes y de la víctima en modo particular, y el cuarto es la intensidad del padecimiento anímico, en donde se evalúan las circunstancias tales como la duración, de la duración del dolor, la edad, entre otras circunstancias, y creería que en este último caso también nos remitimos al proyecto de vida de la persona. Ahora bien, al analizar este tema y las propuestas de la doctrina, e incluso muchas tesis que han tratado al respecto, me parece que un camino podría ser la determinación de las sumas resarcitorias usando como referencia la cobertura de las indemnizaciones que en promedio otorgan los seguros, de manera que tengamos un monto base a partir del cual se calcule la indemnización de daños. Y deseo hacer hincapié en la palabra base, puesto que siempre habrá un margen de discrecionalidad por parte del juez. Y quiero señalar que, a mi criterio, esto es bueno, porque el hecho de que haya discrecionalidad de parte del juez significa que se podrá valorar de una forma más amplia, más libre, las circunstancias concretas que rodean cada caso. Y creo importante precisar que el daño moral es eminentemente diferente del daño patrimonial. Cuando nosotros demandamos daño patrimonial, es muchísimo más sencillo porque nos podemos remitir a una pericia, a vouchers, dependiendo del caso. Y el monto a otorgar es, como diría Felipe Osterling, cierto, no eventual ni hipotético. Pero en el caso del daño moral hay un amplio margen de discrecionalidad por parte de los jueces y de las cortes. Ahora bien, no cabe duda que los casos mediáticos como los que se señalaron al comienzo tienen la posibilidad de acogerse a un gran monto indemnizatorio, pero con valorización equitativa, aun cuando un caso no sea mediático y revista las mismas duras circunstancias, creo que todos estaremos de acuerdo en que la diferencia entre los montos otorgados no debería ser groseramente disímil. Para finalizar, deseo cerrar mi intervención con la siguiente frase del profesor Daniel Linares que utiliza en uno de sus artículos, y es la siguiente: ¿el dinero cura todas las heridas? Considero que no. Muchas gracias.